poder, Señor, llenarnos de temor, de mucha reverencia ante ti, Señor, anhelar la santidad, Señor, que es importante, Señor, ser como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, en este estudio, Dios, que cada día nuestras mentes se alineen a tu soberana palabra, Señor. Quita todo prejuicio, quita toda incertidumbre, quita toda ansiedad, Señor, y permítenos hoy disfrutar de todo lo que hacemos aquí, Señor, para la gloria tuya, Señor, y para la alabanza de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, continuamos con el estudio de las doctrinas de la gracia a través del libro Sí Jesús del pastor Roger Smalley, y seguimos con la incapacidad humana. Vamos a hacer hoy un estudio acerca de una pregunta sobre la incapacidad humana. Para esto necesitamos dar una introducción y poder alinearnos con los demás, con las enseñanzas anteriores. Recordemos, mis hermanos, que una de las afirmaciones de la doctrina de la incapacidad humana es que el hombre no puede entender y ni siquiera buscar a Dios, y tampoco puede hacer lo bueno, tal como lo dice la palabra de Dios en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué afirma la incapacidad humana? El hombre no puede, no tiene la capacidad de entender, de ni buscar a Dios y ni siquiera hacer buenas obras. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la razón por la cual el hombre no puede entender a Dios, no puede buscar a Dios y ni siquiera puede hacer buenas obras? La respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos. Abramos la Biblia en Romanos 3, por favor. Vayamos al versículo 9, por favor. Romanos 3, versículo 9. Entonces, ¿cuál es esa razón por la cual el hombre no puede hacer lo bueno, ni entender a Dios, ni siquiera buscar a Dios? La respuesta del apóstol Pablo la da aquí en Romanos 3:9. El apóstol Pablo, refutando la altivez y la soberbia de los judíos frente a los gentiles, hace esta declaración, y está ahí en Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo ¿qué? Bajo pecado. ¿Cuál es esa razón por la cual el hombre está imposibilitado de buscar a Dios, de entender a Dios y de hacer buenas obras? El hombre está imposibilitado porque todos los hombres están bajo pecado. Esa es la razón que nos da el apóstol Pablo en Romanos 3:9. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto quiere decir que cada parte de su ser, del ser humano, está o es controlado por el pecado. Esto lo enseñó mi hermano Juan en la enseñanza anterior. Cada parte del ser humano es controlada por el pecado. Esto es lo que hace que el hombre quede imposibilitado de por sus propios medios buscar a Dios, entender a Dios o hacer buenas obras delante de Dios. Esto ya lo dije, y esto imposibilita a los seres humanos a hacer el bien, a entender a Dios y buscar a Dios. En pocas palabras, mis hermanos, la naturaleza humana impide e imposibilita a los hombres hacer cosas que vayan en contra de su naturaleza, como lo dice 1 Corintios 3:14. La naturaleza humana impide a los hombres hacer cosas que vayan en contra de ¿qué? De su propia naturaleza. 1 Corintios 3:14 lo dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, son tonterías, son bobadas, son necedades, y no las puede entender,
O sea, no solamente las puede percibir, sino que tampoco las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que suceder algo providencialmente en el hombre para que el hombre pueda entender a Dios, buscar a Dios y hacer buenas obras. A eso que sucede en el hombre providencialmente le llamamos regeneración o nuevo nacimiento. El hombre natural no puede hacer cosas buenas porque todo lo que brota de su naturaleza es ¿qué? Absolutamente malo. ¿Por qué razón el hombre natural no puede hacer cosas buenas? Todo lo que brota de su naturaleza es malo. Cuando hablamos de hombre natural estamos hablando del hombre sin Cristo. Amén. La persona que no está en Cristo. Lucas 6, 43 al 45 dice lo siguiente: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, no hay árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni recogen uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Esto lo acabé de leer en la Biblia de las Américas. Entonces, mis hermanos, ¿qué puede brotar de un corazón infectado por el pecado? Maldad, ¿sí? Un árbol bueno no dará frutos malos. De la misma manera que un árbol malo no va a dar ¿qué? Frutos buenos. En San Marcos 7, del 20 al 23, lo dice de esta manera. Decía Jesús: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo esto? Dentro del corazón. Volví a leer en la Biblia de las Américas, mis hermanos. Mateo 7, del 17 al 19, dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí hay una implicación, pero ahorita veremos de eso. Entonces, mis hermanos, el hombre natural no puede dar cosas buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está infectado de pecado. ¿Sí? Entonces, de él solo saldrán cosas malas. Ahora, mis hermanos, en base a nuestro estudio de la incapacidad humana y en base a este último texto que hemos estudiado, Mateo 7, 19, podemos entender que el hecho de que el hombre natural sea impotente para reproducir buenas obras, entender a Dios y ir a Dios, esto no lo exonera del mandato de Dios y de su responsabilidad frente a Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Y con base a esto vamos a formular una pregunta ahora y trataremos de responderla. El hecho de que el hombre natural sea impotente de buscar a Dios, de hacer buenas obras, de entender a Dios, esto no lo exonera del mandato de Dios y tampoco lo exonera de su responsabilidad frente a Dios. Y al final, mis hermanos, los hombres, aún haciendo o no haciendo buenas obras, lo que hacen es acumular cada vez ira para el día de la ira. Eso es lo que sucede en los hombres. Haciendo o no haciendo, ellos cada día acumulan ¿qué? Ira para el día de la ira, como lo dice Romanos 2:5. Pero el doctor Roger Smolin formula esta situación de esta manera. Dios quiere que los no regenerados hagan obras buenas, pero al hacerlas cometen pecado
Si ellos no las hacen, estas omisiones son aún más pecaminosas. El hombre no contribuye con nada para su salvación, solo para su condenación. Es por eso que para que pueda el hombre ser salvo, necesitamos la intervención del Santo Espíritu. De lo contrario, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una regeneración por parte de Dios, jamás el hombre podrá buscar a Dios, jamás el hombre podrá entender a Dios y jamás el hombre podrá hacer buenas obras. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3. ¿Es necesario nacer de qué? De nuevo. La implicación, mis hermanos, en Mateo 7, del 17 al 19, es que todo aquel hombre natural que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego eterno y estará eternamente separado de Dios. Eso es lo que nos enseña Juan 7, 19. Todo hombre natural que no da buenos frutos será ¿qué? Cortado y arrojado al fuego eterno y separado eternamente de Dios. La realidad frente a esto, mis hermanos, es que el hombre solo podrá hacer obras buenas y salir de su estado de impotencia solo y exclusivamente por la obra regeneradora de Dios en su corazón, tal como el Señor lo dice en Ezequiel: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sí? Y esto es suficiente, mis hermanos. La obra de Dios en el corazón del hombre es suficiente para cambiar la situación del hombre pecador. ¿Qué necesita el hombre? La intervención de Dios. Si Dios no interviene en ese corazón pecaminoso, es imposible que estos hombres puedan de su interior brotar frutos buenos. Ahora, mis hermanos, en base a la responsabilidad humana frente a Dios, vamos a formular esta pregunta y vamos a tratar de darle claridad a esa pregunta. ¿Cómo puede Dios hacernos responsables de hacer lo bueno si no podemos hacerlo? ¿Cómo puede Dios al hombre natural hacerlo responsable de hacer lo bueno si ni siquiera el hombre natural puede hacer lo bueno? O también podríamos formularlo de esta manera: ¿cómo puede Dios condenarnos por practicar el pecado si el hombre natural solo puede hacer una sola cosa que pecar? ¿Cómo puede Dios condenar al hombre natural de practicar el pecado si ese hombre natural solo puede hacer una sola cosa? Pecar. Vamos a usar un ejemplo. Este ejemplo lo usa el pastor Roger Smolin y me pareció pertinente traerlo. Pongamos una Biblia a un extremo de una mesa y al otro extremo vamos a poner una botella de vino. Luego vamos a tomar a un borracho y lo vamos a poner en medio de la Biblia y de el vino, diciéndole que tiene toda la libertad para escoger lo que quiere y que no habrá nada que influya su decisión o que lo persuada. Solamente que él tiene su libre decisión para escoger o la Biblia o el vino. Pregunta, mis hermanos, ¿qué escogerá el borracho? Y la respuesta es obvia, mi amor. ¿Qué, mi amor? Pensando en mi esposa. Es que la está. Bueno, gloria a Dios. Sigamos. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? Lógicamente ese borracho escogerá el vino porque así es su naturaleza. ¿Qué escogerá ese borracho? El vino. ¿Por qué razón? Porque esa es su naturaleza. Él será inclinado a lo que su naturaleza lo va a inclinar. Ahora, mis hermanos, él tiene la libertad. Esa es la libertad de ese borracho. ¿Cuál es la libertad de ese borracho? Escoger el vino. ¿Por qué razón? Porque esa es su naturaleza. Pero él también tiene la responsabilidad de escoger la Biblia. ¿Qué es la responsabilidad para ese borracho? Escoger la Biblia.
Pero ¿qué le falta a ese borracho para poder escoger la Biblia, mis hermanos? Le falta la capacidad. Es impotente. No tiene la capacidad para escoger la Biblia. Él tiene la libertad de escoger lo que él quiere, pero lo que quiere se determina por lo que él mismo es, por su naturaleza interna. O sea, él es un pecado. Amén. Ahora, mis hermanos, la responsabilidad humana es determinada por su capacidad para hacer algo. ¿Sí? Vuelvo y lo digo, la responsabilidad humana es determinada por la capacidad que el ser humano tiene para hacer algo. En cuanto a lo que se refiere de buscar a Dios o de hacer buenas obras ante los ojos de Dios, sabemos que el hombre natural, por su condición, él es pecador, está incapacitado de buscar y entender a Dios y por consiguiente hacer buenas obras. De esta manera entendemos que siempre errará frente a su responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para hacer algo ante Dios. Se puede interpretar mal ciertos versículos y esto es lo que básicamente ha pasado, mis hermanos, por confundir la diferencia entre libertad y capacidad. Tales textos manifiestan lo que el hombre debe hacer, no lo que puede hacer. Hay textos en la Biblia que manifiestan lo que el hombre puede hacer, mas no lo que el hombre debe hacer. El pecador nunca está libre de su responsabilidad para obedecer a Dios. Esto es muy importante. Todos los seres humanos nacemos con la responsabilidad de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto no es algo que sucede cuando nos volvemos cristianos. Esto sucede cuando nacemos, sino que cuando nos volvemos cristianos y frente a la luz del Evangelio entendemos que esa es nuestra responsabilidad. Pero también todos los seres humanos nacemos con la incapacidad de poder glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Por qué razón? Porque nacemos pecadores. Amén. Entonces eso no anula la responsabilidad que el hombre tiene de obedecer a Dios. Veamos algunos textos, mis hermanos, así rápidamente, para ver la responsabilidad humana y la incapacidad humana. Vamos a ver un texto de responsabilidad y vamos a tratar de hacerle a ese texto un pequeño estudio y poder entenderlo mejor. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese venid a mí es un mandato, por lo tanto es una ¿qué? Responsabilidad. Venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿cierto? Entonces fácilmente podríamos nosotros estarle citando este texto a un no regenerado y tal vez lo podríamos estar poniendo en un dilema muy grande para él. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Qué hacemos con los demás textos de la Biblia? Porque hay un texto en Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Será que el Señor Jesús se equivocó? Recordemos que estamos citando dos evangelistas, Mateo y Juan, ¿sí? Y uno nos da un texto que dice, venid a mí, pero Juan dice que el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí. ¿Qué pasa, mis hermanos? Para poder ver cómo el texto de Mateo 11:28 se alinea con Juan 6:44, necesitamos ir al contexto de Mateo 11:28. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo 11:25, vamos a ir hasta Mateo 11:25 y vamos a ver algo que el Señor dice. La palabra del Señor dice así, mis hermanos. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí entendemos aquí esta parte? ¿Quiénes conocen al Padre? Aquellos quien el Hijo se lo quiera revelar. De esa manera el versículo que sigue dice: venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes pueden ir a Cristo? Aquellos al cual Cristo revele al Padre. De lo contrario, el hombre, sin la intervención de Dios en su corazón, no podrá jamás ir a Cristo. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Podríamos usar otros textos como los de la fe. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea. ¿Cuál es la responsabilidad? Creer en Cristo para salvación. Pero entonces, ¿qué hacemos con Efesios 2:8? La fe es un ¿qué? Un don de Dios. Solo por la fe, por el don de Dios, es que podemos creer en el Salvador. Si Dios no da ese don al hombre, es imposible que el hombre pueda creer para salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, es importante esto. Muchas veces son textos mal estudiados y por eso se aplican ¿qué? Mal. La incapacidad total del hombre no le libra de su responsabilidad, mis hermanos. Después de todo, no es culpa de Dios que el hombre peque. El pecado del hombre no le quita a Dios su propia santidad. Dios no peca, por lo tanto, la santidad de Dios no se ve manchada. La Biblia dice que Dios es santo, 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 y que es imposible que Dios peque, dice la Biblia. Amén. El pecado del hombre no le quita a Dios su santidad, ni tampoco su derecho de mandar lo que es justo. No son fuerzas exteriores al hombre que le obligan a pecar, sino una fuerza interior, su propia naturaleza pecaminosa. No son fuerzas exteriores que obligan al hombre a pecar, sino que su fuerza interior, su propia naturaleza. Lo vimos ahora en San Marcos 7:21. Del corazón ¿qué? Salen. ¿De dónde salen las malas cosas? Del corazón, de dentro del hombre, y eso es lo que contamina al hombre. Pero Santiago 1 del 13 al 15, Santiago lo dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Será que tenemos que hacerle algo a este texto para poder entenderlo mejor? Para mí el texto es claro, y si el Espíritu Santo está en nosotros convenciéndonos, podemos entender que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado por el mal. Eso es lo que dice las Escrituras. Dice aquí en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Note la palabra concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mis hermanos, note lo que dice Santiago, de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de sus propios deseos desordenados. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí, de sus propios deseos desordenados. La Biblia presenta que la voluntad humana es una extensión del carácter, mis hermanos, de la persona. La voluntad humana es una extensión del carácter de la persona. Cuando el hombre no es regenerado, el hombre rechaza a Cristo hasta que Dios lo cambia. Si Dios no cambia a ese hombre pecador, es imposible que ese hombre acepte a Cristo.
Mientras la obra de Dios no esté en el hombre pecador, el hombre todos los días hará lo mismo, rechazar a Cristo. Y aquí es donde muchos nos hemos hecho una pregunta. Es que yo le he predicado 1, 2, 3, 4, 5 y no pasa nada. Bueno, porque es que la labor de nosotros es esa, predicar. Y posiblemente no 5, sino las veces que sean necesarias. La labor de Dios es cambiar ese corazón. Si esas 5 veces, o esas 10 veces, o esas 100 veces que le hemos predicado a ese no regenerado, no ha cambiado, es porque Dios no ha querido hacer esa obra en esa persona. Amén. Finalmente, mis hermanos, la base bíblica de nuestra responsabilidad ante Dios no es nuestra capacidad. La base bíblica de nuestra responsabilidad ante Dios no es nuestra capacidad, sino nuestro conocimiento de Dios. Y esa parte es importante porque podría llegar alguien al punto de decir, no, es que a mí Dios no se me ha revelado. Pero la Biblia dice lo contrario en Romanos 1 del 18 al 20. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas, mis hermanos. Nadie delante de Dios podrá decir que Dios no se reveló. Aquí estamos hablando de la revelación natural de Dios. Hay otra revelación que es la revelación especial que Dios otorga a quienes, a sus escogidos. Pero la revelación natural es suficiente para Dios condenar la responsabilidad humana. Amén. Es suficiente. El pecador sabe ciertas cosas sabe ciertas cosas por revelación en la naturaleza, sabe ciertas cosas de Dios por revelación en la naturaleza, pero no busca a Dios porque le gusta ¿qué? Pecar. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no buscan a Dios? Amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan en Juan 1 en adelante. Los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres que rechazaron la luz. Mis hermanos, hasta aquí nuestro estudio y termino con estas palabras. Si Dios en su infinita misericordia permitió que hoy viniera alguien aquí no regenerado, este estudio de la incapacidad humana nos tiene que llevar al no regenerado a clamar a Dios, a ver su condición y saber que si Dios no interviene en su corazón va a ser imposible. Si aquí hay personas que todavía luchan con que vienen a la iglesia pero salen y siguen viviendo la misma vida de hace muchos años, algo está mal y yo sé que no es en Dios. Tal vez Dios no te haya visitado, amigo mío. Necesitas que Dios te visite y que Dios regenere completamente tu vida para poder vivir y entender y conocer a Dios. Amén. Pero para nosotros, mis hermanos, esto no nos puede llenar de jactancia. Los que por la gracia de Dios hemos sido regenerados, que hoy abrazamos estas doctrinas y nuestro corazón arde cuando las estudiamos, cuando las leemos en la Biblia, esto no nos puede llenar de egocentrismo. Esto nos tiene que llevar a tener más misericordia por el no regenerado. Esto nos tiene que llevar a ser más agradecidos con nuestro Dios. Efesios 2 del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuándo? Cuando usted y yo estábamos muertos, estábamos igual que los no regenerados. Nos deleitábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. ¿Hay duda de que usted estuvo en otros tiempos en esas cosas? Usted y yo anduvimos en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente,
éramos por naturaleza como hijos de ira. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Usted y yo éramos, antes de Cristo, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó en la eternidad. Esto nos habla de una eternidad. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y de ahí en adelante, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que sé que bendicen el alma, Señor, que nos llevan a amarte más, a glorificarte más, nos llevan, Señor, a descansar más en ti, bendito Dios. Señor, gracias porque cuando estábamos muertos, a ti te plació traer vida a nuestra vida, Señor. Padre, si hoy conocemos a Cristo, si hoy caminamos con Cristo, si hoy Cristo nos lleva a ti, Señor, si hoy podemos entrar al lugar santísimo con libertad, Señor. Padre, si hoy podemos estar aquí disfrutando de este día, tu día, Señor, esto no es porque nosotros hayamos sido capaces por nuestros propios medios de hacerlo. Esto es porque a ti te plació infinitamente, Señor, soberanamente, escogernos antes, amarnos antes de que este mundo existiese y salvarnos y mostrarnos el camino y revelarnos a Cristo y Cristo revelarnos al Padre, Señor. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor. Permite que nuestros corazones sean agradecidos, porque estas enseñanzas no son para condenar a nadie, sino para que nosotros veamos, Señor, las gracias, lo infinito de tu amor, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Padre, y ayúdanos, ten misericordia con nuestros familiares, amigos, conocidos. Si hay alguien aquí que hoy vino por primera vez, Señor, hazle entender que necesita nacer de nuevo como Nicodemo, Señor. Te alabo, Padre, te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,